Yo considero que este libro es, el estudio de este libro es uno de los libros, clases sumamente importantes, una columna, porque de veras nos ayuda a conocer los límites que Dios ha puesto para que corramos con propósito, sin desviarnos y tener buen fruto. Muy bien, la sexta regla. Toda la escritura, y esto viene del Señor, toda la escritura está basada en los dos grandes mandamientos. Toda la escritura está basada en los dos grandes mandamientos. En Mateo 22:36, un fariseo, intérprete de la ley, preguntó a Jesús para ponerle a la prueba. Y dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Entonces el maestro de maestros, el creador del universo, en segundos resumió la totalidad de la escritura, es decir, todo el Antiguo Testamento en el tiempo de Jesús, en dos declaraciones. Él dijo: amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Este es el resumen de la ley y los profetas. En otras palabras, toda la escritura está enfocado en las actitudes del corazón para con Dios y para con las personas. Por tanto, debemos de interpretar la escritura bajo esta luz. Este también es uno de los principios más críticos de la interpretación. Toda la escritura resumido en dos cosas: amar a Dios, amar a su prójimo. Veamos por ejemplo Éxodo 23, 4 al 5. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. ¿Por qué? Porque está diciendo Dios. Es amor aún para sus enemigos. Recuerdo el Señor dijo: aún amarás a sus enemigos. Hermanos, tenemos a unos 200 metros de nuestra casa un señor procedente de Nicaragua, y él es reconocido como un brujo, aunque no piensa que él es brujo, pero lo llaman curandero. Pero personas han tenido sueños de él, cosas espirituales, y hay personas que tienen tanto temor de él. Es más, hay un vecino cristiano que pelea con él, y cuando la gente viene los martes y los miércoles para recibir sus cosas de él, ellos ponen la música cristiana para todo volumen, a veces con no sé dónde lo consiguieron, de grabaciones de gente en el infierno y demonios gritando como para asustar a la gente. Es horrible, hermano, es un mal testimonio. Y entonces un día yo vi el caballo de él, y él estaba encerrado en un lugar no muy grande, como la mitad de este lugar, y no había nada para ese caballo comer. Y hermanos, era de hueso, puro hueso, una yegua. Y yo estaba cortando la césped de mi casa, del campamento, y el Señor puso en mi corazón de recoger todo eso, ponerlo en sacos y llevarlo a darle de comer a él. Entonces yo fui con esos sacos de zacate que recién cortado. Cuando llego a la casa, él no estaba. Pero ¿sabes qué, hermano? Se vence la maldad haciendo lo bueno. Entonces yo puse todos esos sacos de zacate, hice un montón, y vino el caballo a comer. Hermano, algo sucedió ese día.
primero, algo sucedió en mi corazón hacia él. Y otro día yo llegué a la casa de él. Y yo le dije a él, ¿puedo orar por usted? ¡Ah! No, hermanos, no fue así. Yo sé que usted estaba pensando que era así. Él dijo, sí se puede. Wow. Oh, hermano, aún lo toqué. No, hermano, lo toqué. Sin temor. Y empecé a orar por él. Y hermano, a partir de ese día, no tengo ningún problema con él. No tengo ningún problema. Entonces, aunque quizás él no ha cambiado, pero aunque él pelea con el otro vecino y me viene y me dice, ellos están haciendo brujería conmigo y bueno, un montón de cosas y a veces me cuentan los problemas que tienen. Yo no me voy a meter en eso. Pero el asunto es, hermanos, la ley de amor funciona. La ley de amor funciona. Jesús también mencionó esto en Mateo 5:43-5. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo digo, amar a vuestro enemigo y orar por los que os persiguen, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y en Éxodo 20, los 10 mandamientos, los primeros 4 son hacia Dios y los otros 6 con personas. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea realmente grabar en nosotros con la revelación que Él ha dado? Todo lo que es enseñado en la ley de Moisés y por los profetas apuntan a una sola cosa: un corazón de carne, un corazón suave hacia Dios y a las personas. De hecho, Dios envió a los profetas para volver a Israel a Él, de arrepentirse, de volver a su palabra, a su ley, a sus estatutos y juicios. Mateo 7:12 profundiza aún más en el tema. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cómo actuamos con las personas es un reflejo de cómo actuamos con Dios. El apóstol Pablo, quien escribió 2/3 del Nuevo Testamento, dijo en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, o sea, ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Y esta hermana, esta familia que está peleando siempre con él, vino a mí un día y dijo de que el Señor le dijo que pusiera 3 piedras o piedras para hacer un altar y ungirlos. Y me dijo que hay un ángel que está ahí que se llama el ángel de la gloria, que si ella creía en verdad en Dios, que ella va a hacer eso. Y luego serán protegidos. Yo la escuché, no le dije nada. Pero hermano, ¿sabe lo que me di cuenta? Que tienen temor. Y no hay ninguna diferencia entre eso y la bendita rosa, o la agua santa, o el fuego sagrado, ¿verdad? Que toma esta rosa y la ponga en tu casa por 7 días y va a absorber toda la maldad. ¿A dónde está la fe? No es en Dios, sino es en eso. Y después, ¿qué están haciendo? Peleando. ¿Qué ejemplo está dando? No, Pablo dijo que la fe cristiana obra con, otra vez, o por amor. Obra por amor.
La fe cristiana obra por amor. Para que la fe de Dios pueda fluir a través de una persona hacia otro, el amor de Dios tiene que estar en el corazón de una persona. Es como decir, no hay café sin agua. Fe es el grano de café, pero se necesita agua para hacer café. Y cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta de una manera u otra que toda la escritura gira alrededor de dos cosas: nuestra relación con Dios y nuestra relación con personas. Hay mucho más que podemos hablar sobre esto, pero vamos ahora a nuestra última regla, la séptima regla, que es el elemento de tiempo. El elemento de tiempo. Y quizás por los tiempos en que estamos viviendo, esto es sumamente importante. Porque esto nos va a ayudar a saber dónde estamos en el tiempo de Dios. ¿Dónde estamos en el tiempo de Dios? Si usted estudia la palabra de Dios, se da cuenta que hay un orden. Y la cronología es importante. Y es esencial que sepamos dónde estamos en el tiempo y qué es lo que viene después. También cuando estudiamos profecía tenemos que ubicar las profecías en su tiempo correcto. Un ejemplo, Isaías 2:4. Y volverán sus espadas de rejas de arado y sus lanzas en hoces. En hoces. Pero Joel 3:10 dice, hacer espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestros hoces. ¿Cuál es? ¿Hay contradicción? No. Es la ubicación del tiempo de este versículo. Joel está diciendo lo opuesto a lo que dice Isaías. Uno habla de paz, el otro habla de guerra. Y hay que ubicarlos en su tiempo correcto. Isaías 2:4, volverán sus espadas a rejas de arado y sus lanzas en hoces, es en el tiempo del reino milenial. Pero el 3:10 es antes de que viene Cristo, porque va a haber muchas guerras todavía, aún en Israel. Hay un principio en la palabra de Dios y es Eclesiastés 3:1. Hay un tiempo señalado para todo. Y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. También en Génesis 1:14. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día de la noche y sean por señales y para las estaciones y para días y años. Entonces, Dios, es decir que el plan de Dios para las naciones tiene su tiempo y tiene su estación. Hay estaciones y tiempos para su iglesia. Hay estaciones y tiempos para su iglesia que están marcados. Entonces, en la palabra de Dios tenemos sombras que nos ayuda a entender aún tiempos o dispensaciones que Dios tiene. Por ejemplo, en el área cúbico del lugar santo. En el lugar santo, 20 codos de largo, 10 de ancho, 10 de alto. El área cúbico del lugar santo es 2000 codos. Y el lugar santo es gobernado por las lámparas, el aceite de fuego, que nos habla de la unción del Espíritu Santo, que habla de la dispensación de la iglesia. ¿Qué viene después de la dispensación de la iglesia? El lugar santísimo que mide 10 por 10 por 10, que son 1000 codos, o el reino milenial. Entonces tenemos la dispensación de la iglesia,
Y después de eso, la dispensación del reino milenial. En esto podemos ver que aproximadamente el tiempo de la iglesia es 2000 codos. En Oseas capítulo 6, versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. Hablando de Israel. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Entonces, un día para el Señor es 1000 años. Por lo tanto, después de la dispensación de la iglesia, o 2 días o 2000 años, en el tercer día o el inicio del reino milenial, Israel como nación será resucitado. Es decir, que después de los 2000 años de la iglesia, el tercer día, en el reino milenial, Israel reinará como cabeza de las naciones y todas las bendiciones que Dios prometió a Abraham entrarán en su plenitud y serán cumplidos. Dios es eterno y Él creó lo que se llama el tiempo. Él es el autor del tiempo. Y es el Padre que tiene el control completo de los tiempos y estaciones. Esto vemos en Hechos 1:7. Dice, nos hace entender que el Padre que ha puesto en su sola potestad los tiempos y las sazones o las estaciones, tiempos. Y también el apóstol Pablo aludó en Efesios 2:7 cuando dijo, para mostrar en los siglos venideros, es decir, en la eternidad, después del reino milenial, el Padre estará revelando durante los siglos de los siglos de los siglos, toda la eternidad, más y más de las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros. Esto nos hace entender que aún en la eternidad hay una progresión eterna de un Dios eterno infinito. Entonces vamos a clasificar y ordenar los propósitos de Dios, el tiempo de Dios. Entonces, número 1, empezamos con Juan 1:1 al 2, la eternidad pasado. Había un tiempo donde solamente existía Dios y nada más. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. El Hijo de Dios que siempre existía, en algún momento procedió del Padre. Y ellos, según Juan 1:3, Colosenses 1:16, ese es punto número 2. Juan 1:3, Colosenses 1:6, tenemos la creación. Génesis 1:1, todo fue creado. Había un tiempo que no existía nada y vino un tiempo que Dios creó todo. Todos fueron creados por Cristo. Todas las estrellas, todas las galaxias, los planetas. Luego, punto número 3. En Génesis 1:2 tenemos la restauración de la tierra en 6 días y la creación del hombre. Amén. Algunos dicen, no, ¿cómo puede ser eso? Bueno, vaya y vea que antes que el Señor hizo algo separando las aguas de la tierra y todo eso, se da cuenta que el agua ya existe. El agua ya existía antes, fue creado antes del día 1. La tierra ya estaba, había gravedad, había masa. El agua cubría la tierra. Todo eso fue creado antes del primer día, pero esos 6 días son una restauración de la creación. Eso es punto 3. Y después Dios hizo al hombre. El hombre, Adán, el hombre apenas tiene aproximadamente 6,000 años. Después, punto número 4.
tenemos el prediluvio, es decir, Adán a Noé. Adán a Noé, 10 generaciones. En esas generaciones tenemos la creación, la caída y el diluvio. Punto número 5. El postdiluvio. El postdiluvio. Tenemos Sem, el hijo de Noé. A Abraham son 10 generaciones. De Sem, el hijo de Noé, a Abraham. En ese tiempo tenemos el diluvio hasta el Torre de Babel, el llamado de Abraham. Luego, número 6. Tenemos a Abraham a Moisés. La era de los patriarcas. Abraham a Moisés, la era de los patriarcas. Número 7. Tenemos Moisés a Cristo. Moisés a Cristo, la era de la ley y la nación de Israel. La era de la ley y la nación de Israel. Número 8. De Cristo hasta su segunda venida. Cristo hasta la segunda venida, la dispensación de la iglesia, aproximadamente 2000 años. Número 9. El reino milenial. El reino milenial. Y por fin, número 10, los siglos venideros, la eternidad. Los siglos venideros. Entonces empezamos con la eternidad pasado y terminamos con la eternidad futuro. Amén. Ahora vamos a reducir eso. Vamos a reducir eso. Eso es un vislumbre, un panorama de eternidad pasado a eternidad futuro y lo que está dentro, lo que se llama el tiempo. Ahora, los 7 días en el capítulo 1 de Génesis son proféticos de los 7000 años asignados al hombre. Puedes apuntar Salmos 90, versículo 4 y 2 de Pedro 3:8. Un día con el Señor es como 1000 años. Entonces el hombre ha estado sobre la tierra por aproximadamente 6 días o 6000 años. Y estamos a punto de entrar al 7º día, el reino milenial o reino milenio. Después del milenio habrá una nueva tierra y cielo nuevo. Y queremos asegurarnos que estamos ahí. Entonces, de Adán a Cristo son 4 días o 4000 años. De Adán a Cristo son 4 días o 4000 años. Desde el día de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo, 2 días o aproximadamente 2000 años. Y el 7º día, un día, los 1000 años. Entonces tenemos un total de 7000 años o 7 días. También esto se puede ver en el tabernáculo de Moisés. Empezamos con un lugar santísimo que mide 10 por 10 por 10, 1000 codos cúbicos, el reino milenial. La gloria de Dios estaba visible en el reino, en el lugar santísimo.
Y en el reino milenial, la gloria de Dios será visible. Pero la iglesia también la va a experimentar visiblemente antes de que venga Cristo. ¿Okay? Porque la promesa es dada a Abraham y aplica a Israel espiritual y Israel natural. Antes de eso tenemos el lugar santo. Estoy retrocediendo, empezando con el milenio y va para atrás. El lugar santo, 20 por 10 por 10, que nos habla del tiempo de la iglesia, que está gobernada por el candelabro, que tiene el aceite y las llamas de fuego, los 7 espíritus de Dios. 2000 años. Y luego el lugar atrio, que se mide con el lino que estaba alrededor del tabernáculo, que medía un total, el perímetro de 300 codos por 5 de alto, que son 1500, que nos habla del tiempo de la ley. Entonces ahora tenemos 4500 años. Y de Adán a Moisés son 2500 años. En un total de 7. Entonces, Adán a Moisés, 2500. De Moisés a Cristo, 1500. De Cristo, su primera venida, su segunda venida, 2000 años. Y de reino milenial, 1000 años. Un total de 7000 años o 7 días. Ahora, algo que le va a ayudar mucho a interpretar la palabra de Dios, y quiero que en su hoja, que hagas una raya horizontal, así, horizontal, y pongas en medio de eso como una cruz, pero una raya vertical dividiendo el horizontal. Como así, un T invertido. Y en arriba de ese punto vertical, quiero que pongas la segunda venida de Cristo. Entonces, hay una línea vertical, después, horizontal, perdón, después uno vertical. Y arriba va a escribir la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Ahora, lo voy a hacer así para... ¿Ok? Entonces, ¿ya lo tienes? Ok. Ahora, de la línea vertical a la izquierda, arriba de la línea horizontal ponga iglesia. Y debajo de eso ponga bendiciones. Luego, al lado derecho, en el otro lado de la línea vertical a la derecha, ponga Israel. Y debajo ponga bendiciones. Entonces, Dios hizo un pacto a Abraham. Y son promesas dadas a su simiente natural y espiritual. Abraham tiene 2 naciones, la nación Israel y la iglesia. Israel es el escogido de entre las naciones naturales y la iglesia elegida o escogida de entre las naciones. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de bendiciones a Israel, Israel natural, eso se cumplirán en el reino milenial. Las bendiciones espirituales se cumplirán en la iglesia antes de la venida de Cristo. O sea, después de la segunda venida de Cristo, las bendiciones a Israel natural. Y antes de la segunda venida de Cristo, las bendiciones espirituales en la iglesia. Si lo están buscando, ese libro no está. Cuando se habla de las bendiciones, ¿se aplica a la iglesia
antes del reino milenial. Y para Israel natural, el reino milenial. Entonces, Israel como nación experimentará mucha tribulación y juicios. Entonces, los juicios que vienen sobre Israel es antes que venga Cristo. Ellos no van a experimentar juicios en el reino milenial o después de la venida de Cristo. Y Zacarías 14 nos muestra el tiempo cuando va a haber el cambio. Y eso es Zacarías 14. Israel será salvado por Cristo cuando Él desciende sobre el monte de los olivos en el último sitio de Jerusalén. Ahora, quiero que hagan otra línea horizontal. ¿Ok? Y, bueno, usted me está viendo, entonces usted empieza aquí de la izquierda a la... Yo voy al revés, porque usted viéndome a mí, se empieza al lado izquierda. Entonces usted va a poner 1, 2, 3, 4, 5 líneas verticales. ¿Okay? Una línea horizontal y 1, 2, 3, 4, 5 líneas verticales. Entonces, vas a poner en la primera línea, sobre la primera línea vertical, el año 30. El año 30. Después, la segunda, usted va a poner el año 1948. Y ahí puedes poner Jeremías 30, versículo 7. En la tercera, usted va a poner Mateo 24. Cristo en las nubes. Mateo 24, Cristo en las nubes. Mateo 24. Después, en la cuarta, te va a poner Armagedón. Apocalipsis 19, 11 al 21. Y en la quinta línea vertical, te va a poner Joel 3:1 y 2, perdón. En 1948, usted va a poner también Joel 3:1. Y luego, en la última, usted va a poner Joel 3:2. Parece que se corrió algo aquí. Un momento, hermanos. Donde dice 1948, ponga Jeremías 33. Es 3, hermanos. Perdón, es 3. Y luego, puedes poner en la puedes poner, mejor quita el 7, es mejor quitar el 7.
Solo ponga el 1948, ponga Jeremías 30, versículo 3. Y en el último, ponga Joel 3, 2. Se puede poner el 7, pero eso va un poco más antes y no tengo otra línea vertical para ponerlo, entonces no quiero tener confusión. Entonces lo dejamos así. El año 30, 1948, Jeremías 3:3, Cristo en las nubes, Mateo 24, Armagedón, Apocalipsis 19, 11, 21, después Joel 3:2 y Zacarías 14, y ponga ahí Monte Olivos. Cristo afirma sus pies, o sea, su regreso para iniciar el reino milenial. Ahí es cuando ahí con el Señor va a iniciar. ¿Ok? Voy a repetir. Año 30, Cristo ascendió. 1948, el cumplimiento de Jeremías 30, versículo 3. ¿Okay? Después el evento que estamos esperando, Cristo en las nubes, Mateo 24. Después Armagedón 19, 11, 21, Cristo desciende con los llamados escogidos y fieles para hacer guerra contra el falso profeta y bestia. Y luego Joel 3:2 y Zacarías 14, el último sitio de Jerusalén, el último sitio de Jerusalén, Cristo desciende sobre el Monte Olivos y salva a Israel natural. Y ahí inicia el reino milenial. ¿Okay? Voy a repetir una vez más. El año 30, Cristo asciende al cielo. Jeremías 30, versículo 3, se cumple en el año 1948. Israel regrese otra vez. Pero versículo 7 dice, para los tiempos de Jacob, la angustia de Jacob, con ese propósito. Por eso no quería meter eso todavía en eso. Después, el evento que la iglesia está esperando es Mateo 24, Cristo en las nubes. Puede leer Mateo 24 y Cristo dijo cuándo eso va a suceder y el tiempo que eso va a suceder. ¿Ok? Usted puede leerlo. Mateo 24, 1 en adelante. Y Cristo dice claramente cuando Él viene en las nubes por la iglesia. Pero después de eso, Él desciende con los llamados, escogidos y fieles para destruir la bestia, el falso profeta en Armagedón, en caballo blanco. En Mateo 24, Él viene en las nubes con los ángeles y recoge la cosecha, el trigo. Pero ahora Él viene con venganza a destruir al falso profeta. Y luego Él desciende sobre el Monte Olivos. Armagedón es al norte, Jerusalén es al sur. Él viene caballo blanco sobre Armagedón o Megiddo. Pero Jerusalén, Él viene cuando estás los enemigos lo sitian, lo tienen encerrado. El último sitio. Y ahí Él desciende literalmente, los montes de los olivos se abren y su remanente natural viene hacia Él. Ellos lo reconocen a Él como Salvador y luego hay una gran matanza y después una gran limpieza por 7 meses. Eso se puede leer en Ezequiel 38 y 39 y inicia el reino milenial. Entonces, eso nos ayuda a ubicar tiempos muy importantes. Entonces, cuando ubicamos profecías, tenemos que poner la profecía en su lugar correcto. Porque si es en lugar equivocado, eso causará confusión, además error doctrinal. Por ejemplo, Isaías 65, 25. ¿Ok?
El lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey. Si se ubica este versículo para hoy mismo, hoy en día, eso significaría que estamos en el reino milenial. ¿Qué haces, hermanos, cuando si se pone una oveja con un león? Lo come. Eso es prueba que no estamos en el reino milenial. Pero en el reino milenial, el lobo, el león y el cordero se apacentarán juntos. El contexto profético de Isaías en este versículo es en el tiempo cuando Israel es restaurado como nación. Y eso solamente va a suceder cuando la nación acepta a su Mesías, Cristo. En lo que es en el tiempo cuando desciende sobre Montes Olivos. ¿A dónde subió al cielo, hermanos? ¿Desde qué lugar? Monte de los Olivos. Y los dos ángeles dijeron, así como Él subió, así va a descender. Y Él va a establecer en ese tiempo el reino de Dios en la tierra. ¿Ok? Hay más bosquejos en su libro. Entonces, hermanos, hemos visto 7 reglas principales de interpretación. Y quiero hacer un resumen de estas leyes. Primero, interpretar la escritura literalmente. Toma la forma de interpretación más simple y literal. No excluye la posibilidad de significados y aplicaciones espirituales. Y generalmente hay una interpretación literal, pero muchas aplicaciones de un pasaje. Después de ver las escrituras literalmente, entonces podemos buscar significados más profundos. Nunca debemos descartar el significado literal, sino construir sobre él. El segundo, lo natural revela lo espiritual. Lo natural revela lo espiritual. Cada símbolo y tipo del Antiguo Testamento tiene su contraparte en el Nuevo Testamento. Número 3, el principio de la primera mención. La primera vez que Dios menciona un asunto en su palabra o la demostración de ese principio es como una semilla que contiene todas las raíces y ramas y frutos de ese asunto. Número 4, permanecer en contexto. Vimos lo diferente área de contexto, el contexto del canon de las escrituras, de Génesis a Apocalipsis, el contexto del testamento, antiguo o nuevo, el contexto de un libro, el contexto de un pasaje, el contexto de donde está el versículo. Vimos también la otra regla, Israel simboliza a la iglesia. Israel simboliza a la iglesia, es un tipo de la iglesia. Número 6, la ley del amor sobre la cual está basada toda la escritura. Y número 7, el principio de tiempo. El principio de tiempo. Saber en qué punto de la historia estamos. Amén. Y si tenemos más tiempo, podremos aún ir más detallado en esa cronología de tiempo, pero no lo tenemos. Entonces, hermanos, con el poco tiempo que nos queda, vamos a número Romano 4, donde usaremos las reglas y principios que han recibido para interpretar correctamente diferentes versículos de la Biblia. Entonces, ponga ahí por favor, hermana, 1 Corintios 15, 29. Ahora vamos a hacer como se hace en la universidad. Ya hemos visto los principios y ahora vamos a hacer una práctica. ¿Ok? Vamos a usar 1 Corintios 15, 29.
De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en alguna manera los muertos no resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Ahora, hermanos, hay una secta que toma ese versículo y literalmente bautizan por los muertos. No tengo tiempo para entrar en eso. Pero ellos van a decir, pero está en las palabras de Dios. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos entonces a aplicar las reglas que hemos aprendido. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Acepte el significado literal de las Escrituras, entender lo natural para entender lo espiritual, el principio de la primera mención, mantenerse dentro del contexto. Israel natural simboliza la iglesia, todas las Escrituras están basadas en los 2 mandamientos y el elemento de tiempo. Entonces, usando las reglas del literal, sabemos que se refiere a bautismo en agua. Eso sí es claro. La interpretación literal es, Pablo está hablando de bautismo. ¿Okay? Porque dice, está hablando de los muertos que resucitan. ¿Por qué se bautizan? Entonces, literalmente, sí está hablando de bautismo en agua. La segunda regla. La segunda regla no se aplica porque no hay nada simbólico aquí, porque es un acto literal. Amén. Amén. Aunque el bautismo en agua sí representa algo espiritual. ¿Ok? Que representa identificándonos con la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, ahí sí hay una aplicación, ¿verdad? Espiritual. La tercera regla, la primera mención. Entonces buscamos esto y la primera mención, el primer versículo es Mateo 3:6. ¿Qué dice Mateo 3:6? Y eran bautizados por él en el Jordán. Pero eso no es la primera vez que eso es demostrado. La primera demostración de bautismo es en 1 Corintios 10:2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. ¿Ok? Estamos tomando un versículo que es usado fuera de contexto para respaldar una doctrina errónea. Entonces, ya hemos visto esto. Ahora, vamos a mantenerse en contexto. ¿Hay alguna mención en la Escritura de que los apóstoles bautizaban a los muertos? Los apóstoles o los profetas. La iglesia está edificada sobre los profetas, los apóstoles. ¿Hay algo ahí? No. La cuarta regla, contexto. ¿Cuál es el contexto de este versículo? 1 Corintios 15, 12 al 19. Pablo dice que hay personas dentro de la iglesia en Corintios que dicen que no hay una resurrección de los muertos. El argumento de Pablo es entonces que si eso es cierto, entonces Cristo todavía está muerto. Y la predicación del evangelio y la fe que tienen los cristianos es en vano. Y la iglesia es falso testigo. Porque Pablo dijo que él y otros predican que Dios resucitó a Cristo.
Y entonces todavía todos están en sus pecados y los muertos en Cristo han perecido. Y que entonces solamente en esta vida tenemos esperanza. Es el contexto. Luego, versículo 29. Pablo dice, de otro modo que harán los que bautizan, o sea, ellos, otros. Pablo no dice que él bautiza para los muertos, sino ellos. Es decir, un grupo de personas, pero usando a ellos como ilustración. Él dice que si ellos bautizan a los muertos con la esperanza, obviamente, de una resurrección, si los muertos no resucitan, entonces todo lo que eso representa no existe. ¿Están entendiendo, hermanos? Él no está diciendo que él y los otros apóstoles lo hacían. Él está diciendo ellos, había alguien que lo estaba haciendo y él está usando eso como un argumento. Vea, si no hay resurrección, ¿por qué estamos bautizando entonces? Nuestra fe está en vano, porque eso representa algo. El contexto entonces del bautismo en agua. Romanos 6, 3-4. ¿Cuál es el contexto bíblico? Los muertos en Cristo resucitados a vida nueva con Cristo. Eso es el contexto correcto y bíblico, usando Romanos 6 para establecer el propósito del bautismo en agua. Nada que ver con los muertos, sino los vivos. Ahora, regla 5. Regla 5. El Israel natural simboliza la iglesia. No hay nada aquí sobre eso. La sexta, basado en amor, no hay nada aquí. Y el elemento de tiempo tampoco. Entonces, vemos aquí que lo que es más importante para interpretar correctamente 1 Corintios 15, 29 son la primera mención, cuando es usado bautismo, y segundo, la regla de contexto. ¿Ok? El canon de la palabra de Dios. ¿Ok? En el canon de Génesis Apocalipsis hay evidencia que Moisés o los profetas o Jesús o los apóstoles bautizaron por los muertos. No. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Ve qué bonito es esto? ¿Verdad? Pero ellos vienen y tienen una doctrina, iglesias y templos por todos lados, y hacen esto, y es parte, ellos dicen, de la salvación. Pero si no entendemos cuáles son los perímetros, cuáles son los límites, si podemos decir. Entonces, si no hay límites, si no hay normas o principios o reglas de interpretación, Dios tiene alas. ¿Sí? Salmo 91, bajo tus alas. Los árboles aplauden, tienen manos. Amén. Entonces, tenemos que entender la aplicación, si es alegórico, entendiendo que lo que es natural, los símbolos tienen aplicación espiritual, verdades espirituales. Entonces, hermanos, gracias a Dios, logramos cubrir todos los principios y las reglas que son muy importantes para tener una interpretación correcta en su estudio de la palabra de Dios.
Y con la ayuda del Señor, el Señor te ha bendecido con 10 minutos antes, terminar la clase 10 minutos antes. De todo modo, yo creo que el pastor Adolfo tiene algunos anuncios, entonces voy a pasar el tiempo a él. ¿Verdad que sí? Así es. Gracias, hermanos, por venir. Ha sido para mí un placer, un gusto estar con ustedes. Y ahora toman esto lo que han recibido, lea su libro, estúdialo. Y yo sé que esto, ustedes van a ser hombres y mujeres bien preparados para dividir y proporcionar correctamente la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga.